Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. El ejército ruso fue condenado a la soledad en Ucrania. No queda ninguna fuerza militar rusa en Ucrania que pueda contrarrestar al ejército de Zelensky. Los soldados rusos huyen de los frentes en Ucrania sin mirar atrás. Rusia está pagando un alto precio por la invasión que inició en Ucrania en febrero. El ejército ruso ha perdido unos 80.000 soldados en Ucrania hasta la fecha, y miles de soldados rusos heridos luchan por sus vidas en el hospital. Los soldados rusos son los que más pagan por esta invasión iniciada por el líder ruso Putin. Después de grandes pérdidas en el ejército ruso en Ucrania, el líder ruso Putin firmó una decisión que afectaría a todos los que viven en Rusia para mantener el poder militar en el ejército, e hizo una declaración de movilización que incluía el reclutamiento de 300.000 soldados para incorporarse al ejército ruso en Ucrania. La declaración de movilización de Putin creó un efecto bomba en la agenda. Después de la decisión de la movilización, el pueblo ruso entró en pánico y comenzó a huir de Rusia. Los hombres rusos acudieron en masa a las fronteras de los países vecinos de Rusia para dejar atrás su hogar, trabajo y familia. La migración que los hombres rusos comenzaron a huir del país provocó largas colas de peatones y vehículos en la frontera. El silencio de Putin tras la decisión de movilización en el pueblo ruso. Cientos de miles de rusos salieron a las calles para protestar por esta decisión tomada por Putin. Los manifestantes rusos transformaron las calles de muchas ciudades rusas, especialmente Moscú, en calles devastadas por la guerra. El líder ruso Putin hizo una declaración sobre la movilización lanzada en los últimos meses, como si todos estos acontecimientos nunca hubieran sucedido. Putin anunció que el anuncio de movilización destinado a reclutar 300.000 soldados adicionales para el ejército ruso se ha completado y ha alcanzado su objetivo. El líder ruso agradeció a los funcionarios rusos que contribuyeron al proceso de movilización. Sin embargo, aunque el líder ruso afirmó que la movilización fue un éxito, algunos acontecimientos en el ejército ruso demuestran lo contrario de la situación. Si bien Rusia trató de mantener las tierras ucranianas, que afirmaba pertenecerle en las regiones del sur y el este de Ucrania, se produjeron reveses. Los reveses en el ejército ruso obligaron al Kremlin a implementar un reclutamiento militar y depender cada vez más de mercenarios de las tropas de Wagner y Chechenia. El ejército ruso se basó en mercenarios para luchar en los frentes ucranianos, además de las unidades Wagner y Chechenia que brindaron apoyo al ejército ruso. Se afirmó que los soldados afganos ocuparían su lugar en las filas del ejército ruso, una oscura fuerza mercenaria privada rusa con estrechos vínculos con el Kremlin ha ampliado sus filas en Ucrania mediante el reclutamiento de comandos afganos entrenados por Estados Unidos y otras fuerzas de seguridad que huyeron a Irán después de que los talibanes tomaran Afganistán, dijo un exgeneral afgano en un comunicado. Unos 15 excomandos afganos se unieron a la milicia rusa Wagner, según el general Abdul Rauf Argandiwal, exfuncionario del Ministerio de Defensa afgano y comandante del cuerpo de élite 207 Safar de Afganistán, y miles más podrían ser reclutados para luchar en Ucrania con ayuda iraní, afirman exfuncionarios afganos. No hay información sobre su destino, dijo Argandiwal, sobre los comandos que se unieron a Wagner, y no ha habido confirmación de Kiev de ningún otro lugar del que los soldados afganos hayan llegado al campo de batalla en Ucrania. Los rusos continúan intentando reclutar algunos comandos afganos que previamente se trasladaron a Irán y Rusia a través de la empresa de seguridad Wagner. Argandiwal dijo que cientos de sus exsoldados le informaron personalmente sobre el alistamiento. Las solicitudes de mercenarios estallaron en las filas del ejército ruso en Ucrania para luchar contra el ejército ucraniano. El general afgano dijo que los exmiembros del Ejército Nacional Afgano, la Policía Nacional Afgana y otras exfuerzas de seguridad se alinearon para ser llevados a Rusia y luego luchar en Ucrania. Durante casi los 20 años de guerra en Afganistán, decenas de miles de militares y personal de seguridad afganos fueron entrenados por el ejército estadounidense. La mayoría del ejército, la policía y los oficiales militares y de inteligencia afganos, leales al gobierno derrocado, han huido a Irán, Pakistán y otros países.
Incluso antes de la caída de Kabul, alrededor de 3.000 fuerzas de seguridad afganas, desde oficiales de alto rango hasta infantería, cruzaron la frontera hacia Irán con su equipo y vehículos militares, dijo en mayo el inspector especial de Estados Unidos para la reconstrucción de Afganistán, SIGAR por sus siglas en inglés. Muchos dijeron que regresó a Afganistán después de su oferta. Poco después de que los talibanes regresaran al poder, Irán supuestamente ofreció visas temporales a los afganos que pudieran demostrar que sirvieron en el ejército afgano. Más de 80.000 afganos en riesgo que trabajaron o lucharon con los Estados Unidos y otras potencias occidentales fueron asesinados sin juicio en Afganistán, mientras decenas de miles de exmilitares y empleados del gobierno marchaban por Kabul. El escandaloso ataque en Afganistán ha suscitado la preocupación de los líderes militares y políticos estadounidenses de que Washington no está haciendo lo suficiente para evacuar a los afganos que luchan contra los talibanes, y la posibilidad de que entre 20.000 y 30.000 soldados entrenados en Estados Unidos no tengan otra alternativa que unirse a los talibanes. La retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto convirtió a Estados Unidos en blanco de flechas críticas. Una investigación del Congreso de Estados Unidos, dirigida por republicanos que critica la retirada de Estados Unidos, identificó el riesgo que representa para Estados Unidos las ex fuerzas afganas que desertan a Irán. Los riesgos identificados incluyen técnicas y procedimientos, ya que el personal afgano conoce las tácticas de la comunidad militar y de inteligencia de Estados Unidos. En Afganistán, un oficial que entrena a soldados afganos expresó los riesgos que representan los combatientes afganos de la siguiente manera. McEdwards dijo que los soldados afganos entrenados significarían que algunos de los mejores están trabajando contra nosotros. Hay una gran demanda de comandos afganos para luchar en Ucrania. Funcionarios rusos del grupo Wagner informaron que se reclutaron comandos afganos para luchar en Ucrania y excombatientes dijeron que fueron contactados a través del servicio de mensajería. Una fuente militar le dijo a la revista que hasta 10.000 excomandos afganos podrían estar dispuestos a aceptar la oferta del grupo Wagner. Se hizo un reclamo sobre el grupo ruso Wagner, que ofreció a los comandos afganos para luchar en el frente ruso. Hay denuncias de que el grupo ruso Wagner está emboscando a las fuerzas especiales afganas con la promesa de $1.500 al mes y un refugio seguro para los miembros de su familia. Sin embargo, muchos desarrollos continúan refutando estas afirmaciones hechas por el grupo ruso Wagner. Dijo que un excomando afgano en Irán estaba considerando unirse a Wagner y Wagner dijo que creía que muchos lo harían. El excomando dijo que sentía que muchos de sus compañeros soldados habían sido abandonados por Washington y que su oferta incluía la emisión de visas a Rusia para él, así como para sus hijos y esposa en Afganistán. Este no fue el primer intento del grupo Wagner ruso de reclutar combatientes. El grupo ruso ha hecho grandes esfuerzos entre los soldados en Siria antes. El grupo Wagner ha estado involucrado en la guerra de Rusia en Ucrania desde el principio. Y al comienzo del conflicto hubo informes de que sugerían que el grupo mercenario estaba ofreciendo a los sirios $3.000 por mes para unirse a la guerra. La inteligencia ucraniana dijo que unos 40.000 sirios se estaban preparando para ponerse del lado de las fuerzas rusas en Ucrania, pero se cree que solo unos pocos cientos de sirios llegaron realmente al campo de batalla y el esfuerzo de alistamiento finalmente fue ampliamente descartado como desinformación rusa. Sin embargo, el último movimiento del grupo ruso Wagner, que involucra a soldados afganos, está en una dimensión completamente diferente, considerando combatientes altamente capacitados y entrenados. El impacto potencial de los comandos afganos en casos de que luchen en Ucrania ha sido objeto de debate. Un ex alto funcionario de seguridad afgano le dijo a Foreign Policy que su participación en la guerra entre Rusia y Ucrania sería un cambio de juego para el esfuerzo de guerra del Kremlin, aunque se afirma que el ejército ruso se fortalecerá con la inclusión de comandos afganos. No se deben olvidar los fracasos pasados de los comandos afganos. Con los evidentes fracasos defensivos de Afganistán contra los talibanes, las fuerzas afganas están demasiado desorganizadas para ser reclutadas en grandes cantidades para formar una fuerza de combate unificada. Los combatientes afganos están entrenados, pero definitivamente no están motivados. Gracias por mirarnos.